La última clase habíamos presentado un paciente con algunos temas respiratorios, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de los temas, cómo valorar a ese paciente que ingresaba 50 y algo de años, con dificultad respiratoria, con fiebre, una gasometría que no estaba muy bien, y vimos así rápidamente las áreas de valoración de enfermería. Hoy vamos a ver en detalle. Vamos a empezar, voy a compartir pantalla, y vamos a empezar con lo que es auscultación respiratoria. Bien, lo primero que vamos a ver, que los pulmones tienen del lado derecho 3 lóbulos, 1, 2, 3, y del lado izquierdo 2 lóbulos. Y cuando una persona, como los lóbulos se comportan de forma aisladas, es decir, este bronquio va para este lóbulo exclusivamente, hay un bronquio para este lóbulo y otro para este lóbulo. Es decir, podría ser que el lóbulo este inferior, el 3 que figura acá, se obstruya totalmente y el aire no entra en este lóbulo. Por lo tanto, yo tendría que, en la auscultación, o el 2, ¿no? El del medio, o sea, tendría buena entrada en el 1, buena entrada en el 3 y en el 2 no. Por lo tanto, tendría que tener algunos reparos anatómicos para darme cuenta que estoy auscultando. Entonces, trazo una línea desde el apéndice sifoide hacia la axila, como ve acá, siguiendo la parrilla costal, y acá cuarto, quinto espacio intercostal, trazo otra línea y digo lóbulo número 1, acá el número 2, acá número 3, número 1, número 2. Entonces cuando estoy auscultando, si veo acá de esta línea para abajo, si veo que esta zona no se está hipoventilando, sé que es el lóbulo número 2. Entonces, lo primero que debo saber son estos reparos anatómicos para identificar los lóbulos, 2 de un lado y 3 del otro lado. Bueno, acá se ven bien, ¿no? Cómo están los lóbulos, cómo encajan estos lóbulos en este gráfico, los lóbulos superior, medio e inferior, lóbulo superior e inferior. Del lado derecho hay 3, del lado izquierdo hay 2. Lo otro es para distinguir los campos pulmonares, lo que es vértices, campos medios y bases. Parto del ángulo de Lois, acá está escrito, el ángulo de Lois. Más o menos en la segunda costilla, de la fosa de que deja entre la clavícula y el esternón, dejan esta fosa. De lado, cualquiera de los lados, voy contando y en la segunda costilla hay una mueca que se denomina ángulo de Lois. Ese ángulo de Lois, trazo una línea, ahí, trazo una línea, y hacia arriba es campos vértices. Y del apéndice sifoide, trazo otra línea, y hacia abajo es bases. Es decir, entre el apéndice sifoide y el ángulo de Lois son los campos medios. Esto es un examen, o sea que deben saberlo sí o sí. Lo otro que tenemos que saber es las caras del tórax. Cara anterior, cara lateral y cara posterior. La cara anterior, por supuesto, la cara lateral, levantando el brazo del lado debajo de la axila, tenemos toda la cara lateral. Algunos tips para auscultar. Primero, comparar campos del lado izquierdo y del lado derecho. Segundo, auscultar en la inspiración y en la expiración. O sea, digo, el paciente va a inspirar y va a expirar, y ahí escucho cómo entra y sale el aire. Auscultar cada 3 centímetros, hablamos de los focos. Siempre buscar primero los ruidos normales y luego los ruidos anormales. Usar la parte del diafragma del estetoscopio, si es un estetoscopio combinado, usar la parte del diafragma. Tened presente que los ruidos pueden estar ausentes, disminuidos o desplazados. Estos 6 puntos me los tienen que poner en el examen. La cara anterior tiene 6 focos de auscultación. Entre el esternocleidomastoideo y la clavícula se forma esta fosa, ese es el foco número 1. Y voy al foco número 1, inspiración y expiración. Voy al foco número 1 del lado izquierdo, inspiración y expiración. Bajo. Debajo de la clavícula, el foco número 2.
y acá el foco número 2. Estos dos son vértices. Si viera la línea acá, son, a ver si está acá, no está. Serían vértices. 3 y 4 son campos medios y 5 y 6 bases. 1, 2, 3 y 4 van en línea media clavicular. 5 en línea axilar anterior y el 6 en la línea media axilar. Y ahí tenemos los 6 puntos de auscultación. Esto va en zigzag, hacia así, 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 así. 5 y termina en el 6. Empieza en el lado derecho y termina en el lado derecho. De la espalda son 7 puntos. En el paciente en terapia intensiva es más difícil porque necesito que cruce las manos por delante para que los omóplatos se abran y poder auscultar siguiendo la línea del omóplato. De los dos lados. También es zigzag, comparando el lado 1 con el lado 1. Inspiración, expiración, bajo. Lado 2 con el lado 2. Bajo, lado 3 y así sucesivamente. Los ruidos normales son ruido bronquial, bronquiovesicular y vesicular, ruidos normales. Y los ruidos agregados, roncus, crepitante, sibilancia y roce pleural, ahora lo vamos a ver. Respiración traqueal, bronquiovesicular y vesicular. Obviamente la respiración traqueal tiene que ver con un lugar anatómico, lo que está acá con un color gris, ¿no? La tráquea y los bronquiofuentes. Bronquiovesicular es entre los bronquios y cuando va llegando las vesiculares, los alvéolos, entre bronquio y alvéolo. Y murmullo vesicular es la apertura de los alvéolos. El ruido que pasa por la tráquea y grandes bronquios tiene un sonido. El aire que pasa por las estructuras intermedias tiene otro sonido. Y el ruido final, abriendo los alvéolos del aire, entrando en los alvéolos, tiene otro ruido. Y ahí tenemos los 3 ruidos anatómicos, los 3 ruidos normales, en la posición anatómica. Y vamos con el primer ruido agregado. Dijimos que los ruidos agregados voy a tener en cuenta. Primero, pensar el lugar anatómico. Cada vez que que pienso en ruidos agregados, voy a pensar así, el lugar anatómico. Así como vimos el lugar anatómico en los ruidos normales, en los ruidos agregados tengo que también pensar lo primero en el lugar anatómico. Lo segundo es si es un ruido seco o húmedo. Lo tercero es si es a fase inspiratoria, a predominio inspiratorio o expiratorio. Lo cuarto es si con algunas maniobras como la percusión, esos ruidos mejoran o no. Y lo quinto, qué tipo de tratamiento pienso que se le va a hacer. Vamos con los roncus. El ronco es un ruido seco. Indica estrechez de la vía media de conducción, los traqueobronquiales. En general es porque hay secreciones, mocos secos. Es a predominio inspiratorio. Es un ruido seco, como un ronquido, ¿no? Por eso se llama roncus. Se escucha más en la inspiración. Si es por secreciones, y yo les realizo nebulizaciones, con la tos se modifica. Es decir, que si la persona, este ronco es porque tiene secreciones secas, cuando se le hace nebulización y se produce la tos, la persona, el sonido, el roncus desaparece, aunque sea transitoriamente. Y finalmente, lo que se va a indicar siempre en el roncus es nebulización con solución fisiológica. Las sibilancias. Sibilancia es un silbido, como un silbido. La sibilancia indica estrechez de la vía final de conducción. Estrechez de la vía final de conducción, de los bronquiolos. Los bronquiolos es la vía final de conducción. ¿Se acuerda que teníamos la tráquea, los bronquiofuentes? Los bronquios se van achicando hasta llegar al bronquiolo, que es la vía final. La sibilancia indica el estrechamiento de la vía final de conducción, o sea, de los bronquiolos. Ese achicamiento, la parte final está compuesta, la capa del bronquiolo tiene una capa muscular, y esa capa muscular se contrae, lo que se denomina broncoespasmo, y al contraerse impide principalmente que el aire salga. Cuando inspiro, el bronquio se agranda por la presión negativa del tórax. Cuando hago así, el bronquio se agranda. Ahora, cuando expiro, el bronquio se achica. Entonces, las sibilancias son a predominio expiratorio. Es un ruido seco, dijimos. Lo primero, si es húmedo o seco. Es un ruido seco.
en la vía final de la conducción, es a predominio expiratorio. No se debe percutir, jamás se debe, porque empeora el cuadro si es por broncoespasmo. No se modifica con la tos. Y el tratamiento que le voy a hacer es con nebulizaciones con beta 2. En general es bilateral, es de los dos pulmones. Si es de un solo pulmón, puedo sospechar tumor. Un tumor que está comprimiendo un bronquio y que hace que disminuya la luz y se produzca esta sibilancia. Los crepitantes, otro sonido más. Los crepitantes es un sonido húmedo. Dijimos que los dos anteriores eran sonidos secos. Este es un sonido húmedo. Es presencia de líquido, como se ve acá, en la vía final de conducción del aire. Esos son los crepitantes, presencia de líquido en la vía final de... Al pasar el aire, el líquido hace una especie de burbujeo, que es lo que produce el sonido de crepitante. Es la predominancia en la inspiración. Lo cuarto es si se modifica con la tos. No se modifica con la tos, ni tampoco se modifica con la percusión, está muy bajo. Y lo quinto es qué pienso que el tratamiento le debería dar. En general, los crepitantes pueden ser por neumonías o insuficiencia cardíaca. Si es neumonía, habrá que tratarlo con antibiótico, y si es insuficiencia cardíaca, habrá que darle diurético. Los subcrepitantes, o sea, están debajo de los crepitantes. Crepitante arriba, abajo tenemos subcrepitantes. Indica presencia de líquido en los alveolos. Es un ruido húmedo. ¿En qué lugar? En los alveolos, presencia de líquidos en los alveolos. ¿En qué fase? En la fase inspiratoria principalmente. ¿Se modifica con la tos? No. ¿Se modifica con la percusión? No. ¿Qué le tengo que dar? ¿Qué pienso que le voy a dar a esta persona? Diuréticos. Es muy frecuente en la insuficiencia cardíaca. El estridor laríngeo se denomina así, estridor laríngeo. Lo voy a preguntar. Es un sonido que se produce al comienzo, donde está la glotis y la epiglotis. La epiglotis cierra la glotis. Ahí, al comienzo de la tráquea, en la laringe. Cuando en esta zona se produce un edema de esta zona, se achica tanto y que produce una especie de silbido. Y ese silbido es audible aún sin estetoscopio. Cuando es grave, yo escucho ese silbido, lo escucho a 2 metros de la cama. Me está indicando algo grave, porque la tráquea, imagínense, el comienzo de la tráquea arriba, tiene edema, como el edema que aparece en los miembros inferiores, o cualquier edema, hay una inflamación. Esa inflamación crece el tejido, está edematizado, y empieza a achicar el diámetro de la tráquea, del ingreso de la tráquea, a tal punto que puede totalmente cerrarlo, y si lo cierra, es una emergencia, el paciente se va a morir ahogado. Tengo que hacer una traqueostomía de urgencia. Entonces, el estridor laríngeo, al comienzo de la laringe, el estridor laríngeo es un ruido seco. ¿Dónde se produce? ¿En qué lugar anatómico? En el comienzo de la laringe. Entre la epiglotis y la glotis, ahí cuando cierra, en esa zona. Hay inflamación de esa zona, hay edema de esa zona. A predominio inspiratorio. Tanto cuando inspira o cuando saca el aire, se escucha un silbido, porque el diámetro se achica tanto que produce una especie de silbido. No se modifica con la tos, no se modifica con maniobras como la percusión. Y tengo que pensar inmediatamente que el medicamento que le tengo que dar es corticoide. No se lo puedo dar yo por mí mismo, pero lo tengo que tener preparado, listo, porque seguro me lo van a indicar. Lo otro que voy a valorar tiene que ver con la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a ver 2 o 3 partes muy específicas. Comparto de nuevo. En la radiografía de tórax, el aire se ve negro, dice. Es decir, que todo esto que está negro acá es aire, porque son los pulmones, justamente están llenos de aire. La grasa se ve gris. Todo lo que se ve gris, indudablemente hay un poquito de grasa. Agua se ve gris pálido. El calcio, blanco. ¿Dónde tenemos el calcio? Principalmente, ¿dónde está el calcio? En los huesos. Acá se ve blanco, los huesos, las costillas,
parte del esternón, se ve. El metal se ve blanco absoluto. Ya vamos a ver, si vemos alguna placa con metal, vamos a ver que se ve bien blanco. Si tuviera un crucifijo esta persona, acá se vería el crucifijo perfectamente blanco, porque se ve blanco absoluto, con bordes bien definidos. Siempre mido el hueso, el mediastino, esta es la zona del mediastino, ¿no? Los huesos, el mediastino, las pleuras, todo lo que rodea pleura. Tejido pulmonar, bueno, todo lo negro. Si tiene presencia de sonda, las sondas son todas radiopacas y se ven en la placa. Y los catéteres, sondas y catéteres son radiopacas. Es decir, que en la placa se ven perfectamente la trayectoria. Si tuviera una sonda nasogástrica, este paciente se vería acá una lineecita blanca que llega hasta acá, hasta el estómago. Y esa es la sonda nasogástrica. Hay algunos elementos que yo tengo que saber. Acá nombra el ángulo costofrénico del lado derecho y del lado izquierdo, ventrículo izquierdo. Y de este lado, aurícula derecha. Hacia arriba, acá, tengo el botón aórtico. Estas son las clavículas, ¿no? Este es botón aórtico. Y acá se observa bronquio fuente del lado derecho y bronquio fuente del lado izquierdo. Del lado derecho y del lado izquierdo. Vamos a verla en otra placa. Esta de perfil. Las improntas, las muecas, improntas que deja son estas. Ángulo costofreno del lado derecho y del lado izquierdo que deben estar a la misma altura. De este lado veíamos el ventrículo izquierdo, de este lado la aurícula derecha. Acá arriba el botón aórtico, callado aórtico, el botón aórtico, una pequeña mueca para la arteria pulmonar y la cava superior, y bueno, solamente los pulmones, recién veíamos la parte de las costillas. Esto lo tienen que saber. Veamos acá. Una placa a la cual se le ha dibujado encima los órganos, ¿no? Entonces acá decíamos, acá el ángulo costofrénico de este lado está a la misma altura del ángulo costofrénico de este lado. Esto que está acá es el ventrículo izquierdo. Y de este lado la aurícula derecha. Acá veíamos la vena cava, el botón aórtico, el callado aórtico y la arteria pulmonar. Clavículas, que deben estar todas iguales, de la misma altura. El diafragma, y acá la cámara gástrica, el estómago. Y después hay algo que se denomina el índice cardiotorácico. Se toma el índice cardiotorácico, se toma el diámetro mayor, midiendo desde aquí, del corazón cardio, el corazón desde aquí a aquí se mide con una regla, y se divide por el diámetro tomado desde aquí, desde el lado externo del pulmón derecho al lado externo del pulmón izquierdo. Se divide esta medida sobre esta, y tiene que dar siempre menor a 0,5. Es una medida bastante subjetiva, pero es buena. El índice cardiotorácico decíamos que se toma una línea, se mide en centímetros desde el borde de la aurícula derecha al borde del ventrículo izquierdo, se mide esto, vamos a poner 1, vamos a poner que esto sea 12 centímetros. Ponele, ¿no? Es un ejemplo. Y el diámetro del pulmón de ángulo costofrénico a ángulo costofrénico, y divido, también poner que sea 24. Entonces voy a poner 12, que va a medir esto, dividido 24, que mide esto, y me tiene que dar, acá daría justo 0,5. Me tiene que dar resultado menor a 0,5. Miren esto, acá es chiquito, este va a dar seguro menor a 0,5. Acá debe tener 10, y acá tiene 30. 10 dividido 30 da que 0,3. Pero en cambio acá, miren este corazón qué grande que es. ¿Sí? Este corazón acá mide 20 y este mide 30. 20 dividido 30 va a dar mayor a 0,5. Esto me está indicando que acá hay un agrandamiento del corazón. Puede ser una cardiomegalia, ¿no? Bien, para eso se usa el índice cardiotorácico. Ya vimos en esta clase, entonces vimos placa y ruidos y auscultación pulmonar. Auscultación pulmonar y la radiografía del tórax. Vamos a ver lo de gasometría. Y antes de la gasometría vamos a hablar de algo más simple, que es la saturación. La saturación de oxígeno es un método no invasivo. Hoy está de moda, ¿no? Cualquiera de ustedes tiene un saturómetro dando vuelta por ahí, de esos de dedo. Entonces, el saturómetro lo que hace, mide la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Mide la oxihemoglobina. Si toda la hemoglobina está saturada,
es el 100% de saturación. Cuando hay menos oxígeno, la saturación empieza a bajar. ¿Cuál es el límite? El límite es 90%. Cuando una persona tiene 90% de saturación o menos, yo tengo que preocuparme. Ahí me tengo que preocupar. Si una persona tiene 90 de saturación o menos, me tengo que preocupar. Ahora, en el contexto COVID, la saturación es, para preocuparse no es 90, es 93. Entonces, ahora si digo, una persona tiene 95 de saturación, ¿sí? Hasta ahí me sigue 95 que me decían, está bien. Pero resulta que le estoy administrando, permanentemente le estoy administrando una máscara con oxígeno al 50%. Entonces imagínense que tiene una máscara con mucho oxígeno. El 50% es mucho oxígeno. Entonces, ¿ese paciente está bien? No, no está bien, porque está logrando llegar a 95 con mucho aporte de oxígeno. Si yo le saco el oxígeno, esa persona se va a descompensar rápidamente. Entonces, si una persona está grave o no, se hace lo que se denomina SAFI. SAFI, a ver si lo puedo escribir. Si yo escribo así, SAFI, esto me está indicando que la saturación de oxígeno, la que dijimos recién, la divido por la FiO2. La FiO2, que es el porcentaje, para que entendamos, es porcentaje de oxígeno que administro, ¿no? Expresado en una fracción. Es decir, que si una persona tiene, como dijimos recién, el 50% de oxígeno, no lo voy a expresar así, voy a expresarlo en 0,5. Y si tiene 30%, va a ser 0,3, ¿no? Y así. Esta persona tenía 95 de saturación, ¿no? Lo que dijimos recién, 95 dividido 0,5. Y ahí me va a dar un resultado. Esto dividido esto me da un resultado. Y ahí sí me da un resultado que me puede indicar si un paciente está grave o no. Ahora vamos a ver los valores normales. Guardamos ese concepto de SAFI, lo dejamos a un costadito, vamos a gasometría. La gasometría arterial es medir. Nosotros recordamos que hay dos gases en la sangre, el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno lo incorporo del aire ambiente y el dióxido de carbono es el resultado del metabolismo celular. Cada célula entra el oxígeno, hace su metabolismo, esa célula ocupa el oxígeno, en el ciclo de Krebs, en la oxidación de la célula, ocupa ese oxígeno y en ese metabolismo libera CO2. ¿Dónde va a ir la CO2? A la sangre. Y de la sangre va a ir al pulmón para que lo elimine hacia afuera. Ya sea que el pulmón no esté pudiendo ingresar oxígeno o que no esté pudiendo eliminar el dióxido de carbono, la gasometría dentro, lo que yo le saco de muestra de gases arteriales, me va a dar alterado o normal. Vamos a ver el valor normal de la gasometría. Vamos a anotarla aquí. Y ustedes acá me van a ir diciendo. Lo primero que vamos a ver es el pH. Después, lo que se denomina la PO2, o presión parcial de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tiene dentro de la arteria? Después vamos a ver la PCO2, o la cantidad de dióxido de carbono que tiene la arteria. Después vamos a ver el bicarbonato. El bicarbonato se abrevia así, OH3. La saturación y el exceso de base. Bien. ¿Quién me dice cuál es el pH normal? 7.35, 7.45. Muy bien. De 7,35 a 7,45. El pH no tiene apellido, ¿no? Después, solamente eso. ¿Quién me puede decir la PO2? ¿Cuál es el valor normal de la PO2? 80 a 100. 80 a 100. 90 a 100. Vamos a tomar 90 a 100. Acá sí tenemos milímetros de mercurio. Vamos a tomar la PCO2. ¿Cuál es el valor normal de la PCO2?
De 35 a 45. Bien, de 35 a 45 también milímetros de mercurio. ¿Y el bicarbonato? ¿Cuánto es el valor de bicarbonato? De 22 a 24, 26. De 22 a 26 mili equivalentes por litro. Ese es el valor normal. La saturación, ya dijimos que la saturación siempre debe estar mayor a 90%, entre 90 y 100, y 100%. Y el estado ácido-base más menos 2 es un concepto más difícil de entender. Más menos 2. Esta es una gasometría normal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto lo tengo que saber de memoria. Esto lo tengo que saber. Ahora, el pH, que es este, cuando sube da alcalosis y cuando baja da acidosis. Vamos a ver si consigo el PowerPoint. Nos quedan unos Le hago minutos. una pregunta. ¿Cómo le va, Gisela? Es importante, sí, Qué bueno. es importante también tener en cuenta si la gasometría que estoy realizando es arterial o venosa, Bien, en el es caso de buena. un pase crítico. Muy buena pregunta la que hizo Gisela. Nosotros hablamos siempre de No gasometría me podía arterial. faltar. Arterial, claro, no podía faltar. Gasometría arterial. Gasometría venosa, ya que las venas, en la sangre venosa, ¿qué tiene? ¿Más oxígeno o menos? Menos. Y tiene más dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono. Por lo tanto, no me sirve esa sangre. No me sirve para ver el funcionamiento de los pulmones. La sangre que me sirve para ver el funcionamiento del pulmón es la sangre arterial, porque esa es la que sale del pulmón ya llena de oxígeno y libre de dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a hacer, un estudiante, un enfermero debe saber identificar la alteración del pH, determinar el origen y determinar el grado de compensación. Nosotros esto es para avanzada. Nosotros vamos a ir con el punto número 1, punto número 1 y punto número 2. Y lo que voy a usar para la gasometría es pH, PCO2 y bicarbonato. Estos tres nada más. El pH por sí solo, nunca se modifica el pH por sí solo. No cambia el pH por sí solo. El pH es como un vaso de agua. No cambia de sabor ni de color, nada. Salvo que algo externo le agregue. Si al agua le agrego azúcar, va a estar dulce. Y si al agua le agrego sal, va a estar salada. Pero el agua de por sí sola no va a cambiar. El pH, si tengo un pH, vamos a suponer que tengo un pH de 7.30. ¿Solo se modificó? No. Algunos de estos están, o este están modificando el pH. La PCO2, presión parcial de dióxido de carbono, es el componente respiratorio. Y el bicarbonato es el componente metabólico. Vamos a volver un poquito. Los valores normales, el pH es la alteración. La PCO2 es el componente respiratorio. Vamos a suponer que este tenga, ¿me siguen? Si este tiene 730, ¿no? O sea que está alterado. Alguno de estos lo está alterando. O este. Si este está normal, indudablemente este debería estar anormal para que lo altere. Que el pH solo no se altera. Que la PCO2 es el componente respiratorio y el bicarbonato es el componente metabólico. Cuando el pH sube hacia arriba, hay alcalosis. Cuando el pH sube hacia abajo, hay acidosis. Por ejemplo, un pH de 7.30, ¿está en acidosis o en alcalosis? En acidosis. Bien, perfecto. Y un pH de 7.50, alcalosis. ¿Este cómo se llamaba? Presión parcial de dióxido de oxígeno. Bien, presión Dióxido de parcial carbono. de dióxido de carbono, exactamente. Cuando el dióxido de carbono está aumentado, se produce acidosis. Por ejemplo, si tengo 50, es acidosis. La PCO2, componente respiratorio, cuando está mayor a 45 hay acidosis. Y cuando está menor hay alcalosis. Vamos al otro componente, el bicarbonato.
Cuando el bicarbonato sube, hay alcalosis. Cuando el bicarbonato baja, hay acidosis. Esta es la alteración. Este es el componente respiratorio, este es el componente metabólico. PCO2, 40 más menos 5, de 35 a 45. Hacia arriba acidosis, hacia abajo alcalosis. Bicarbonato, de 24 más menos 2, de 22 a 26. Cuando subes alcalosis, cuando baja acidosis. Este cuadrito lo vamos a pegar. Primero, analizo los datos aislados. Segundo, identifico la correlación del pH. Y tercero, analizo el otro componente. Vamos a ver, mirá. El pH acá, así. Mirá, el pH, ¿está alto o está bajo? Para un valor normal de 7,35. ¿Está alto o está bajo? Está abajo. Está bajo. Miro acá, el pH cuando está bajo es acidosis, entonces le coloco acidosis. Voy con el segundo, la CO2, la PCO2, 55. Para un valor normal de 35 a 45. Cuando está alto, ¿qué se produce? Le coloco acidosis. Acidosis. Acá dice, subes acidosis. Le coloco acidosis. Claro, le coloco acidosis. El tercero, 24. De 22 a 26. 24 está normal, ¿no? Normal. Por lo tanto, Está normal, sí. por lo tanto, esta es una acidosis respiratoria, porque lo que le está dando que el pH sea ácido es este componente. Esto le está agregando al pH para que sea ácido. Es muy simple, el método es muy simple. Sí, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, acá tengo este valor, el primer valor, que es 750. 750, el primer valor, ¿no? Este. Digo, el valor normal es de 735 a 745. Cuando está hacia arriba el pH, ¿cómo está? ¿Ácido o alcalosis? Alcalosis. Entonces acá digo, pongo alcalino. El segundo, la PCO2, ¿cuál es el valor normal? De 35 a De 45. 35 a 45. Bien. Está normal. O sea que está normal. Normal. Bien, perfecto, muy bien, chicos. La verdad que uno genio. Normal. Y el otro, el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Normal? No, alcalino. No. Está aumentado, está alcalino. Alcalino. Entonces esto es una alcalosis, porque está lo que me da el nombre siempre es el pH, alcalosis. ¿Alcalosis respiratoria? No. Es una alcalosis metabólica porque el componente este da la parte metabólica. Vamos de vuelta con otro ejemplo. Otro valor. Vayan pensándolo. 725. ¿Sí? PCO2, 55. COH3, 26. ¿Cómo está el pH? ¿Bajo o alto? Bajo. Sí. Acidosis. Acidosis, si es bajo. ¿Cómo está la CO2, la PCO2? Alta. Y si es alta es Acidosis. acidosis. ¿Cómo está el bicarbonato? Normal. Normal. Entonces, esta es una acidosis. Claro. Una acidosis Respiratoria. respiratoria porque el componente es respiratorio. Vimos Bien, este profe. muy importante, así que estudienlo. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera decir? Yo, profe, Bien. Chau. Nos vemos el próximo miércoles. Bajen los apuntes. Bajen los apuntes. Adiós.